La entrevista. 9:20 a.m. y ya tenemos en la línea a Ana Carolina Chimiak. Ella es integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, uno de los colectivos que ha estado en conversaciones y en revisión de las leyes, o al menos de esta ley en materia de desaparecidos, la declaratoria de ausencia, y justamente ese tema vamos a hablar con ella. Hay 11.300 desaparecidos en Jalisco y esta ley lo que podría ayudar es que que una persona que desaparece conserve su derecho, sus familiares al seguro social, a una pensión, que suspenda los compromisos financieros de la persona que desaparece, por ejemplo, si tiene un crédito, si tiene deudas, también que el trámite sea gratuito y que una declaratoria de ausencia no implique que ha fallecido la persona, sino que sea una declaratoria con presunción de vida. Eso es lo que se está discutiendo en el Congreso. Es una de las 3 leyes en materia de desapariciones y sobre ello vamos a platicar con Ana Carolina. Buenos días, gracias por acompañarme en Cara a Cara, Ana. Buenos días, Jonathan, y buenos días al auditorio y muchas gracias por la invitación. A ver, Ana, gracias. Aquí hice un breve resumen de lo que presentaron ayer en la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, esta ley de declaración de ausencia. ¿Hay algo más o algo que quieras subrayar sobre lo que están ustedes planteando como colectivos que es innegociable, es decir, que piden que no se cambie y que deba cumplir esta ley de declaratoria de ausencia? Pues creo que hay varios puntos que después de más de 2 meses de trabajo en conjunto tenemos por ganado, por decirlo así, y por logrado, y es muy importante que estos estándares se pudieran mantener en cuanto a lo que pues pudieron expresar las familias. Cabe señalar que ese proceso pues ha sido un proceso bastante intenso. Nos reunimos 2 veces a la semana, de más de 6 horas en conjunto por semana, y en ese sentido pues las familias estuvieron muy activas, muy participativas, y en ese dictamen se lograron pues recuperar varias de sus experiencias, pero sobre todo también las necesidades. ¿Podrías enumerar los planteamientos que ustedes hacen? ¿Mandé? ¿Perdón? Sí. ¿Podrías enumerar los planteamientos que ustedes hacen, los puntos que ustedes solicitan en esta ley? Claro que sí. Obviamente la primera cuestión, tal como tú señalabas, es la importancia pues de que este procedimiento pues sea basado en la presunción de vida, que es algo que retoma también la Ley General en materia de desaparición. Cabe señalar ahí que la Ley General en materia de desaparición, que fue aprobada en el año 2017, entró en vigor en el año 2018, está marcando algunos estándares que ese procedimiento a nivel de las leyes estatales tendría que tener garantizados. Sin embargo, justo a nivel de Jalisco logramos precisamente incorporar los estándares aún más avanzados, aún más altos, y ahí voy a mencionar algunos. Creo que uno de los primeros logros muy importantes es que logramos ampliar la definición de la persona desaparecida. En ese sentido, pues la ley general habla de que persona desaparecida, su desaparición, su ausencia, se relaciona con comisión de algún delito, y divide a las personas desaparecidas y las personas no localizadas, y la persona no localizada, su ausencia no se relaciona con algún delito. En esa ley, en ese dictamen, se logró avanzar y hablamos solamente de definición de persona desaparecida, no hablamos de personas no localizadas, y tal cual, definición de persona desaparecida, hablamos de independencia si se cometió o no se cometió algún delito, y obviamente pues eso también, no solo ante las dificultades de clasificar a las personas desaparecidas y no localizadas, y también restar la responsabilidad del Estado en cuanto al conteo de personas desaparecidas. Oye, Ana Carolina, también, sí, perdón que te interrumpa, pero una vez que desaparece, digamos, una vez establecida la definición, una vez que desaparece una persona, ¿al cuánto tiempo puede solicitar el familiar la declaratoria de ausencia? De acuerdo con ese dictamen, son 30 días. No obstante, la ley general está hablando de 3 meses, y esos son 30 días después de presentación de reporte, queja o denuncia, o tal cual la fecha cuando se conoce sobre la desaparición de la persona, porque también es importante destacar que este procedimiento no se basa únicamente, o un requisito para poder iniciarlo,
no se tiene que contar con la queja, con reporte o con denuncia o procedimiento ante una instancia internacional. Cuando hay amenazas, cuando hay contexto de miedo, de entorno coercitivo, en ese momento cuando la familia lo puede comentar, con ese principio ¿No es necesaria una denuncia, Ana? Se puede iniciar procedimiento. ¿Una denuncia no es necesaria? No es necesaria ni un reporte ante la comisión de búsqueda ni una queja. Bien, y eso es ante un juez civil, ¿verdad? Podría ser ante un juez civil, pero también uno de los principios principales es la buena fe, entonces en cualquier momento se puede evidenciar pues ese entorno coercitivo y la desaparición, y el procedimiento mismo se realiza ante un juez civil de la primera instancia. Muy bien. Oye, Ana, a ver, me gustaría un poco compartir al auditorio. Te voy a plantear algunas dudas o escenarios hipotéticos de una persona que desaparece y cómo resuelve esta ley estos casos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la custodia de los hijos de una madre soltera que desaparece? Pues cuando desaparece persona que por ejemplo es el padre, en este caso madre, o sea, la pareja de esa persona, pues obviamente en ese momento, y como decíamos, son 30 días, se puede presentar una declaración de ausencia. Y ya se quedan con la custodia legal de los niños. ¿Mande? Y así ellos obtienen la custodia legal de los niños. Justo, la situación de guarda, la situación de custodia, lo relacionado también ahí, por ejemplo, incluso con el apellido, por ejemplo, de la persona desaparecida, que también han pasado situaciones así, el tema de poder salir del país, el tema de la escuela, del hospital, muchos aspectos que se quedan en el limbo. Es que son cosas que se relacionan con guardia y custodia, se puede arreglar en ese sentido. Es que son cosas que nosotros del fenómeno de desaparecidos no alcanzamos a ver, por eso es importante esta ley. Pero, por ejemplo, una persona que desaparece, ¿la familia sigue recibiendo el sueldo o las prestaciones que tenía? ¿Un salario de su trabajo o no? Justo en esa ley se establece que tal cual después de desaparición de la persona, pues la persona debería primero pues poder guardar el permiso de goce, más bien, sin goce de sueldo. Eso es por la ley general en materia de desaparición, pero en esa ley uno de los objetivos es poder establecer al menos 6 meses de permiso con goce de sueldo, incluyendo también obviamente el tema de prestaciones, el tema de seguridad social. A ver, eso es muy... Garantizar que cuando la persona se localice pudiera recuperar pues, su posición y también su escalafón. Eso es muy importante, Ana. Plantea la ley que con la declaratoria de ausencia el desaparecido podría acceder a su salario y a sus prestaciones durante un plazo de 6 meses. Así es. Así es, aunque todavía este aspecto es uno de los últimos aspectos que queda pendiente por revisar con la Comisión de Hacienda y sobre todo también para evaluar pues las condiciones económicas a nivel del Estado, porque obviamente son varias implicaciones financieras. No obstante, consideramos que es ante el contexto algo de suma relevancia. ¿Es para trabajadores del sector privado o solo para servidores públicos esta prestación? Principalmente pues se consideraba para trabajadores del Estado, pero también una de las observaciones y lo que se planteaba en el proceso era también la cuestión de poder garantizar pues este derecho a todas las personas pues contratadas, incluso por las empresas privadas. No obstante, también hay una de las cuestiones que estábamos observando y estábamos dialogando durante las mesas fue la cuestión de cómo posteriormente se pudiera deducir estos salarios pagados a las personas por parte de la empresa, sobre todo ante la responsabilidad del Estado. Ahí se estaba pensando de algunos mecanismos de poder reducirlo de los impuestos, por ejemplo, pero eso es la competencia federal, no es competencia a nivel del Congreso del Estado de Jalisco. Importante ese punto. Mira, se me está acabando el tiempo, así te pido ahí respuestas breves para terminar mis dudas. A ver, ¿qué pasa con las deudas de un desaparecido? Pues en cuanto a las deudas, créditos de personas desaparecidas, esas mismas se suspenden y tal cual esa suspensión pues debería de pasar al menos hasta que se localice la persona. En esa ley todavía se está también viendo las fechas conforme al tema, como señalaba, en cuanto a las condiciones económicas del Estado. Porque lo que pasaba ahora, me imagino, es que si una familia desaparecía, no sé, un miembro y tenía, no sé, una deuda en una mueblería o en una tienda departamental, pues les empezaban a cobrar al grado de, me imagino, querer embargarlos, y con esta declaratoria de ausencia esa deuda se suspende, ¿verdad?
Así es, sobre todo una de las cuestiones que han señalado las familias siempre fue el crédito de Infonavit, ¿no? Que puede tener incluso las implicaciones de poder perder pues el lugar de la vivienda. Claro. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la propiedad de un desaparecido? ¿Una casa o se puede vender o qué sucede allí? Pues ahí en cuanto a los bienes, las propiedades, entra una figura de una persona representante legal, y esa persona obviamente tiene que actuar a favor de los derechos, a favor de la persona desaparecida, pero también tiene que basarse pues en el principio y en el objetivo de otorgar la protección más amplia a la familia. Bien, y cierro con esto, Ana. Un desaparecido que tiene ahorros, por ejemplo, en una cuenta bancaria, con esa declaratoria de ausencia, ¿podría acceder la familia a ese dinero? Así es. Oye, Ana, ¿y sobre qué puntos son los que quieren cambiar los diputados que ustedes no aceptan que se cambien? La verdad todavía desconocemos cuáles serían esos sus puntos, propuestas, porque todavía hemos terminado el trabajo en la Subcomisión de Derechos Humanos y tal cual no conocimos la postura de otros partidos, otros actores involucrados, pero esperemos que después de esos esfuerzos, después de tiempo tan invertido y sobre todo de familiares de personas desaparecidas, pues se logre contar con esa ley, con esos contenidos con los cuales se concluyó el trabajo en la subcomisión y sobre todo también que es una oportunidad pues histórica, como se señaló ayer, trascendental para contar con una ley tan avanzada, tan protectora en Jalisco. Claro, que es una de las tres que se necesitan y que con esta conversación lo que intenté es que el auditorio vea la importancia y todas las implicaciones legales y el impacto en las víctimas colaterales que hay de una desaparición. Son 11.500 en el estado. ¿Sabes cuándo podría aprobarse ya definitivamente? Vi que Salvador Caro dijo que iba a presentarla en primera lectura, se necesitan dos, en primera lectura en el Pleno del Congreso el próximo 11 de diciembre. Así es, pues esperaríamos que podría aprobarse todavía este año, sobre todo también para concluir ese año con ese éxito y obviamente también pues considerando el tema de los recursos, ¿no? Para poder garantizar el presupuesto suficiente y adecuado tanto para el tema del procedimiento y los edictos, toda la cuestión que ¿cuánto tiene dinero, el Estado. ¿Cuánto dinero y a quién se le tendría que dar? Todavía no tenemos calculado cuántos recursos deben de ser, pero obviamente implican muchas obligaciones y principalmente la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, misma que da representación legal y tendría un papel pues fundamental, clave en ese procedimiento y obviamente requiere un aumento referente al personal y asesores jurídicos, pero también se necesitan varias adecuaciones relacionadas con el tema del Poder Judicial y por otro lado también todo el trámite relacionado con la publicación de los edictos, porque los mismos se publicarán en los medios de comunicación de amplia circulación, pero también en las páginas web de distintas instituciones mismas que, por ejemplo, todavía no cuentan con las páginas web oficiales. Bueno, Ana, pues te agradezco mucho que nos hayas comentado este tema en cara a cara y estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Un saludo. Allí tuvimos a Ana Carolina Chimiak del CEPAT sobre esta ley de declaratoria de ausencia que se va a aprobar en el Congreso. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de este tema y todo lo que implica? Ojalá que el Congreso pues se apresure. Lleva más de 2 años detenida esta ley junto con otras 2 pendientes. El teléfono de WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Escríbeme porque ahorita viene el siguiente bloque con el tema que les comenté al iniciar el programa y es el aforo, el partido del Clásico para mañana con un aforo del 15% en el Akron. ¿Estás de acuerdo con esta medida que anuncia el gobernador? Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a un corte y regresamos para hablar de este tema. La pandemia del coronavirus vino a demostrar la violencia que viven niñas y mujeres en sus hogares. La denuncia de violencia intrafamiliar aumentó. La violencia contra mujeres y niñas mata más que un virus. 25 de noviembre, 25 de cada mes. Día Naranja, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Dulce Rodríguez Moreno, redactora y community manager. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Cara a cara, en contexto. Que vamos a evaluar cómo nos va con ese 15% con medidas muy estrictas
para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio y vamos a tener capacidad para hacer el seguimiento epidemiológico a través de las plataformas que va a desarrollar Chivas para saber quién fue al estadio, quiénes son y dónde se sentaron para poder hacer este trabajo en los siguientes días. Por supuesto que lo vamos a hacer como un ejercicio que nos va a permitir sacar conclusiones. 9 de la mañana con 38 minutos. Allí escuchamos al gobernador en su anuncio ayer. Este miércoles el Clásico Nacional se juega en el Estadio Akron con el 15% de aforo, unas 6,000 personas. Y son algunos puntos los que condiciona el gobernador en los protocolos. De entrada va a haber control de ingresos y salidas, van a realizar pruebas COVID-19 en el estadio, le van a dar seguimiento epidemiológico con un registro de todos los aficionados, es obligatorio el cubrebocas, el estadio va a estar seccionado, entendí que iban a estar en parejitas en las bancas, en todo el estadio, también no habrá grupos de animación, no se va a permitir la entrada a menores de 12 años, y las bebidas, es decir, no van a operar las tienditas, las bebidas y los alimentos se van a llevar ahí al público, al lugar donde están, y se va a privilegiar el acceso a los abonados. Pues bueno, estas son las medidas del gobernador. Que comience el debate. ¿Cuál es el debate aquí? No hay un doble discurso del gobernador del estado. 33 18 70 46 76 41, te repito, 33 18 80 76 41, nuestro teléfono de WhatsApp. Envíame tus comentarios. Yo abro con un comentario breve. Me parece que esto, si bien es necesario, no es un camino para construir una cultura en torno a la pandemia de autocuidado, porque ¿bajo qué criterio se abre un evento deportivo y no a lo mejor un evento cultural, un evento artístico? ¿No era mejor que nos presentaran un plan completo con un cronograma? Y bajo esa lógica, no entender que hay filias y fobias en las decisiones del gobierno del estado, aunque lo planteen con una idea como muy, con muchos tecnicismos, como miren, se los vamos a explicar para que lo entiendan, pero es una decisión muy técnica, muy difícil, y estos serán los protocolos. A ver, ese es mi comentario, pero el más importante es el tuyo. Y para hablar de este tema, pues tenemos que estar de cerca con los especialistas. Y uno de ellos es Pablo Vázquez, mi compañero de Zona Deportes, aquí en Zona 3. Gracias, Pablo, por acompañarme. No hay de qué, Jonathan, es un gusto estar contigo y con tu auditorio esta mañana. Pues mira, platiquemos de lo que ha ocurrido en otros contextos del mundo, ¿no? En otras sociedades, por ahí en otros modelos, tanto sociales como de salud, y que tienen que ver con las actividades. Tú lo decías bien, ¿en qué sentido, en qué se basa la decisión para abrir un estadio, para permitir que se juegue una liga? Lo vimos con la NBA, ¿no? Una burbuja que costó muchos millones de dólares y que se concentró no a todos los equipos, solamente a un tercio de ellos, para jugar pues algunos partidos de temporada regular y luego la postemporada. Eso fue en el estado de Florida. Tiene su implicación también política porque, bueno, pues había un gobernador ahí de carácter republicano, ¿no? Y la idea era un poco apoyar este tema de la apertura. Luego la NFL también en los Estados Unidos con esta posibilidad de restringir el acceso, ¿no? Solo a 4,000, 5,000 personas en algunos de los casos. Empiezan a darse las posibilidades de otros eventos deportivos. El próximo 19 de diciembre en San Antonio, el Canelo Álvarez, este peleador jalisciense, tendrá su combate de campeonato y con presencia de público. En Europa lo vimos, por ahí algunos eventos que se fueron realizando poco a poco con público, y la vuelta hacia atrás, ¿no? Gobiernos como el de Francia, el de Alemania, que de pronto dicen, mejor no, mejor echamos para atrás la medida y ya no permitimos el acceso a los aficionados, ¿no? Oye, Pablo, a ver, para ir muy puntual a los casos de España e Italia, que fueron como los dos países con la epidemia o la pandemia que les pegó más duro. Pero a ver, por ejemplo, en el caso de España, ¿qué decisiones han tomado? Porque hubo un confinamiento general y luego lo regresaron. ¿Y a qué aforos o qué porcentajes de aforos han permitido espectáculos deportivos con aficionados? Fíjate que en el caso de estas dos naciones, los partidos se han estado disputando a puerta cerrada. Completamente. ¿Por qué? Porque precisamente en un par de juegos de UEFA Champions League, en este torneo de clubes, ¿no? Donde por ahí los equipos viajan y demás,
se presentó curiosamente esta coincidencia entre el Atalanta, este equipo que juega en la región de Bérgamo en Italia, región donde fue muy afectada por la pandemia, contra el Valencia. Ahí empieza a generarse una cadena de contagios muy importante, y luego en Inglaterra la visita con aficionados todavía por ahí en marzo, de gente del Atlético de Madrid al estadio de Liverpool, y ahí es incluso donde también vimos el caso de Boris Johnson. A partir de entonces dijeron mejor no aperturemos, y las posibilidades de ver gente en los escenarios fue en naciones, por ejemplo, como Hungría, que se jugó por ahí el tema de la Europa League. Yo vi ahí algunas notas, googleé en la mañana, Italia sí decía que hubo algunos eventos ahí con máximo 1,000 aficionados, ¿o es equivocado? Está erróneo el dato, porque era la posibilidad de aperturar. Sin embargo, la logística de un estadio de pronto para 1,000 personas es demasiado. Claro, ¿no? o sea, eso es un dato bueno. A ver, 2 países referencia no han tenido espectáculos deportivos o partidos de fútbol con aficionados. En el caso de Inglaterra, corrígeme, esto sí lo leí la nota en El País, el otro era un portalito ahí raro, sí. Pero bueno, lo revisé también. En El País dice que en Inglaterra están planteando el regreso con aficionados para el 2 de diciembre, y allí está muy interesante, Pablo, porque lo que leí es que el gobierno planteó una especie de semáforo con 3 niveles, y dependiendo la región y el nivel en el que está epidemiológico, se iba a permitir, por ejemplo, hasta el 50% en un nivel bajo de riesgo, hasta el 50% de aficionados, y después en el nivel medio 2,000 espectadores, y en el nivel, digamos, como ya más grave, sería prohibida los espectáculos con público, que allí me parece que tiene más sentido, porque es un criterio para eventos masivos, no para un partido, ¿no? Sí, pero a ver. Exacto, fíjate que de pronto el esquema que se utilizó en Europa fue permitirle, pues algunos partidos nada más, digamos, de estos de alto impacto, la posibilidad de recibir algunos asistentes, ¿no? Ocurrió en la final de la Champions, en la final de la Europa League, hace unos días, ¿no?, que la selección mexicana de fútbol tuvo sus partidos amistosos en Europa, fue sin público, lo hicieron en Austria. Entonces este modelo que plantean en Inglaterra es un modelo interesante, porque pues sí habrá un control bastante estricto, ¿no?, de los aficionados y de los protocolos, ¿no? Y además con un semáforo y un criterio para eventos masivos, que un poco ese es mi punto con esto que se plantea aquí en Jalisco. Es un caso y no un criterio general, porque a ver, a muchos nos gusta el fútbol, pero a otros también nos gusta los eventos artísticos, otros espectáculos, y me parece injusto que no exista un planteamiento más general en ese sentido, que permita como tener claro cuál va a ser la ruta. Sí, ¿sabes qué pasa? Que al final hay que decirlo, es parte de tú lo mencionabas, un cronograma de una serie de eventos, ¿no? De abrir un poco la posibilidad no solo al deporte, sino también al arte, a la cultura, a algunos otro tipo de eventos masivos, y aquí nos está generando. De hecho, el debate se abre porque este torneo en México fue denominado el Guardianes 2020, en una especie de homenaje, en un reconocimiento a todos los trabajadores del sector salud y que están en la primera línea de atención de la COVID-19. Y en el caso de este juego de mañana entre Chivas y América, primero decirte que será, en caso de que se cumpla el aforo contemplado al máximo de este 15%, será el que más aficionados reciba de los 4 que ya se disputaron en este Guardianes 2020. Serán 6,980 personas en caso de que se complete este aforo para todas las personas que deseen asistir, pero esto, bueno, comenzó y tuvo una coincidencia en una misma sede. Mazatlán recibió 2 partidos, el primero de ellos fue contra el Club Juárez, y ahí, bueno, ingresaron 4,687 personas. En el segundo ejercicio para Mazatlán fueron 6,019 personas las que acudieron al estadio. Aguascalientes le permitió al Necaxa recibir un partido de Liga ante Tijuana, y ahí, bueno, pues 5,047 aficionados fueron los que se dieron cita, y ahí fue donde se detuvo esta iniciativa, porque incluso el gobierno de Puebla le había permitido al equipo de aquella ciudad recibir un partido de liga,
y bueno, pues echaron para atrás la medida. Entonces el Chivas América será recordado como el partido que más aforo permitió para que aficionados acudieran al juego, y que además de los equipos involucrados, de los estados del país, que son 6 que tienen equipos en la liguilla de este torneo, quizá el caso de Jalisco sería el único que le permitiera a los aficionados ingresar a ver un partido de eliminación directa, tomando en cuenta que, por ejemplo, los Tigres, ¿no?, en Nuevo León, hace unos días, pues participaron de una campaña de pues negar la apertura de su estadio para los partidos, y también de una donación de 1 millón de cubrebocas para pues donarlo a algunas personas de pues bajos recursos, algunos sectores complicados de contagio ahí en el estado de Nuevo León. Y en el caso de Chivas, bueno, pues está la apertura para el clásico, pero solo, Jonathan, en el clásico varonil. Se va a repetir esta serie, este duelo en el clásico de la Liga Femenil, y ahí no hay ninguna comunicación ni del gobierno del estado ni del caso del Club Chivas Femenil que permita la apertura del estadio. Es que lo que dice ayer el gobernador es solamente en un evento de charros y en un evento como este del clásico va a ser un programa piloto y vamos a evaluar el comportamiento y los criterios y los protocolos. Bueno, a ver, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Pablo, no te vayas, vamos a un corte y seguimos comentando este tema, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Yo soy Jonathan Lomelí, te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41. Envíame tus comentarios. Vamos a un corte y regresamos. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. En BBVA Seguros, ampliamos nuestra promoción durante todo noviembre para que asegures tu coche hasta con 30% de descuento. Contrata y configura tu seguro de auto en línea con la facilidad de BBVA que ya conoces. Hazlo en bbva.mx/auto desde tu celular. BBVA Seguros, creando oportunidades. En Home Depot sabemos que esta Navidad es única y queremos que reinventes y prepares tu hogar con la mejor decoración de interior o exterior, para darle un estilo único a cada espacio y los disfrutes en familia. Aprovecha y llévate una serie de 100 luces LED blanca a solo $169. Home Depot. Haces más. Logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta diciembre 2. Hoy, el Senado está más cerca de ti. Conoce el trabajo legislativo desde tu celular, tablet o computadora. Nuevas leyes y reformas. Participa en su creación. ¿Cómo y en qué te benefician? Con las nuevas tecnologías, el Senado te informa. Síguenos en Facebook con transmisiones en vivo. Minuto a minuto en Twitter, historias en Instagram y videos en YouTube. Senado de la República. Cercanía y resultados. Sanitiza y desinfecta cualquier espacio. Innova Ozono tiene 10 años de experiencia trabajando de forma responsable con el ozono para cuidar de tu salud. Desinfectamos oficinas, fábricas, casas, calles, mercados y parques, y fabricamos túneles de ingreso para garantizar tu salud y el regreso de clientes a tu negocio. Envía un WhatsApp al 333-956-7743 o visita ozonoinocuidad.com.mx. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. ¿Ningún juego se suspenden también? No. Hay juegos sin gente. ¿Sigue normal los juegos? Sigue normal. No, hay partidos, pero sin gente. ¿Qué va a pasar? Me encantaría que calificáramos a la liguilla y que ya viéramos después a ver qué sigue. Pero sigue normal. Siguen los juegos normales sin público. Nada más. Perfecto. Bueno, Pablo, allí escuchamos al gobernador justo hace un mes. Recordar es vivir, y bueno, como que le ganó el cariño con su afición a las Chivas, que además el gobernador tiene una relación especial con el deporte, ¿cierto? Sí, así es, Jonathan. Esto lo escuchamos en Casa Jalisco, ¿no? El pasado 28 de octubre, previo al partido de la jornada 14, también en el estadio del Guadalajara, ante, bueno, pues el Atlas, ¿no? Cuando se le preguntaba si había condiciones para permitir el ingreso a la afición para el clásico tapatío, ahí lo que él establecía. Y con respecto a la relación, mira, decíamos, y en política no hay coincidencias ni hay casualidades, quizá este audio dejaba entrever esta posibilidad de pensar en aperturar el estadio en la liguilla.
de pronto piensas y ves el rival que es América, que es el clásico nacional, y bueno, pues esta relación que ha tenido el gobierno del estado, en este caso el gobernador, con el deporte, porque recordemos cuando él fue alcalde de Guadalajara, se le ven en las fotos, en aquel momento sin mayor problema, una cuestión de pandemia y de distancia social, pues festejando con los futbolistas aquel título de Chivas en 2017. Cierto. Luego, bueno, ya con el cargo de gobernador, lo vimos en la aparición pública, incluso con un sonoro abucheo en el Parque de los Charros, ¿no? Cuando el equipo logra el título de la Liga Mexicana del Pacífico. Otro episodio de el gobernador y el deporte muy cercana a su relación, pues fue este viaje a los Estados Unidos, a una gira con empresarios, y que se le ve en la señal de televisión internacional en las primeras filas del Staples Center, ¿no? Esta arena, este estadio de los Lakers, y bueno, pues por ahí se le vinculó a un tema incluso de a toda máquina, ¿no? Y algunos político, empresarios, sí. y bueno, filas donde de pronto el boletaje no es fácil de conseguir, no es nada barato. Primera fila, sí. Estaba ahí cerca de Jack Nicholson y de Spike Lee y demás. Bueno, pues otro de los episodios de este deseo de pues mostrar su afinidad por el deporte. Hace poco también que, bueno, la franquicia de Astros de Jalisco contrata a Gustavo Ayón, ¿no? Y que aparece ahí junto a esta ex gran figura del NBA en las fotografías de la arena Astros, y ahora, bueno, pues esta posibilidad, ¿no? De aperturar precisamente en la liguilla, cuando se hablaba de un programa piloto, Jonathan, y hay que recordar que ya se había permitido o se había tal vez abierto la posibilidad de un programa de esta naturaleza en el partido del fin de semana contra el Necaxa, por ejemplo, ¿no? Sí. O con otros equipos. En el caso de Charros, fíjate que está muy interesante porque si hablamos de un programa piloto un poco más prolongado y completo, lo que le resta a Charros de Jalisco en su calendario de aquí a enero, si es que los Charros avanzan a los playoffs y mantienen la posibilidad de recibir partidos de pelota con gente, juegos de pelota con gente, es entre 15 y 21 partidos, duelos que tendría que disputar Charros si este programa piloto continúa. Oye, Pablo, a ver, aquí tenemos un comentario de José Luis Ceballos, dice, solo hablan de lo negativo, ¿existe algo positivo del tema del estadio? De hecho, tomé este comentario, hay muchas críticas e inconformidades a la decisión, porque señalan que hay un doble discurso, pero a ver, Pablo, tratemos de ponernos también positivos. El aspecto positivo de esta decisión, digo, al margen del tema sanitario, que sí es complicado, a ver, trae, pues mira, económicamente es un factor. Es un factor, sí. Y es bueno para empleo. Claro, mira, habría que considerar, y eso es algo que va a tener la lupa el Club Guadalajara, ¿no? Sobre todo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social y sanitario, cómo va a ser su logística para el ingreso al estacionamiento, por ejemplo, si van a aperturar esta venta de esquilmos dentro del estadio, ¿no? A la gente que va a estar por ahí preparando los alimentos, que va a estar cobrando. El tema también, bueno, si van a permitir incluso la venta de algunos pues souvenirs, ¿no? Del equipo y cómo lo van a generar. También en el tema económico, quizá la posibilidad de que algunos de los abonados, parte del dinero que ya habían pagado por, bueno, pues el tema de una temporada y partidos al público con ingreso, se vean recompensados con este juego. El tema de la televisión en el fútbol, hay que decirlo, es uno de los principales ingresos que recibe un club. Yo en el caso de Charros de Jalisco sí veo un poquito más de activación económica porque, pues sí, evidentemente un equipo como Charros no percibe tanto dinero de la televisión y, bueno, pues habrá que ver también la logística de la venta de pues alimentos para los aficionados asistentes. Que al final, a ver, hay toda una cadena ahí, desde luego, de alimentos, de souvenirs, digamos, es empleo. Son 6,000 personas, poco más de 6,000 personas las que van a asistir. Lo que decía ayer el gobernador es que para que el Akron funcionara y fuera viable financieramente para Chivas, tenía que estar mínimo al 35%, él lo deja al 15%. A ver, creo que ahí hay un aspecto positivo. El otro, pues también es intangible, que es este aspecto pues más emocional, esta sensación de que las cosas ya podrían volver a lo que algún día conocimos como la normalidad, aunque yo insisto que puede haber allí pues una falla en la construcción de una nueva cultura de convivencia. Creo que sería mejor tener criterios claros para eventos masivos y no para un evento, aunque
en defensa del planteamiento del gobernador, dice es un programa piloto. Aquí tenemos algunos comentarios, Pablo. Dice Martín, hola, buen día. Respecto a las parejitas del estadio, porque van a estar sentados en las butacas en parejitas, una de ellas va a ser Alfaro y Lemus. Por un lado, cerrando negocios y tianguis, por otro, metiendo gente al estadio y plazas comerciales. Qué cosas, ¿no? Único estadio que va a permitir en la liguilla el ingreso de personas. A ver, eso es importante ponerlo en contexto y dime si lo entendí bien, Pablo. A nivel México, es la cuarto o quinto partido que se realiza y va a ser el que va a tener más aforo. Así es, de este torneo sí. De este torneo. Y como experiencias en otros países europeos, España, Italia, ¿no hay un precedente? No hay un precedente, solamente se dio ese partido de la UEFA Europa League, de la Supercopa de Europa, que fue un partido por ahí entre campeones. ¿Y qué aforo tuvo o porcentaje, recuerdas? Tuvo un aforo no máximo de 4,500 personas y fue en Hungría. Pero este juego fue incluso después de la final de la Champions, que se jugó sin público. Entonces, el espejo tal vez de esta posibilidad de nueva normalidad en los estadios lo tenemos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y que también han sido vaivenes, ¿no? Regresan, se van de las gradas y ha sido pues más o menos a ensayo y error. Exactamente, la Serie Mundial por Prueba ejemplo tuvo muy poquita gente y se jugó de esa manera. Bueno, Pablo, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado y compartido estos datos para entender un poco la decisión del gobernador y vamos a ver cómo opera y funciona el día de mañana los protocolos. Pues muchísimas gracias y que la gente se cuide mucho. Claro, Pablo. Bueno, son las 9 de la mañana con 59 minutos. Esto fue Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que este programa lo puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast. A partir por ahí de las 11:30 de mediodía ya puedes consultar el programa y nos escuchamos el día de mañana a las 9.